Bienvenidos nuevamente a Punto de Análisis, el programa que comparte con ustedes temas de interés para toda la comunidad. Hoy en Punto de Análisis tocaremos un tema importante, entonces para el desarrollo de las personas. Vamos a hablar de la política pública de discapacidad. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Juan Guillermo Gómez. Él pertenece a la Corporación de la Rehabilitación y la Educación Especial, CRES, y el señor Wilber Mejía, que es secretario de Protección del municipio de Guardia. Señores, bienvenidos. Gracias, un cordial saludo, Esteban, un cordial saludo también para todas las personas que en este momento están viendo este programa. Un cordial saludo también para las personas que se encuentran en el estudio. Ok, gracias. Para entonces empezar un poco a hablar de la política pública de discapacidad, ¿cómo la podemos definir? Bueno, hablando en términos sencillos, pues la política de discapacidad me parece pues, que es el resultado de todo un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, buscando tener un garante de los derechos de las personas en situación de discapacidad, buscando que tengan las mismas oportunidades o incluso pues, más oportunidades que el resto de las personas del municipio de Guardia. Queremos que esa política pública de discapacidad sea un referente a través del cual las personas, las familias en situación de discapacidad puedan reclamar unos derechos, puedan también aplicar unos deberes, puedan acceder a unos recursos que en la medida que se vayan ofertando. ¿Por qué es importante entonces implementar una política pública de discapacidad aquí en el municipio? Bueno, primero todo, buenas tardes Esteban, muchas gracias por la invitación a tan importante programa. Es importante en la medida en que las personas con discapacidad, como miembros activos de la sociedad, pueden involucrarse. Hasta el momento, las personas con discapacidad han estado un poco relegadas por la misma sociedad. Entonces, la política pública, como lo decía el doctor ahora, es la forma en que pueden acceder, en que se aunan esfuerzos entre el sector público y privado para poder resolver un problema de una población en específico, en este caso de la población con discapacidad. La importancia radica en eso, en la inclusión que puede lograrse a través de estas acciones de una manera activa de estas personas en la sociedad. ¿Cuáles son entonces los objetivos en los cuales se va a edificar esa política pública? Pues a ver, lo que queremos o lo que buscamos con esta política pública de discapacidad en 10 años. Bueno, y imaginándonos, muy rico que en 10 años podamos tener una población caracterizada, es decir, que sepamos cuántos discapacitados hay en el municipio, qué tipo de discapacidad, dónde están ubicados, en qué veredas, en qué barrios, cuáles son sus necesidades, quién los cuida, que podamos tener total claridad con una oferta que viene a nivel nacional, departamental y municipal, que sepamos más o menos cuáles son los susceptibles de disfrutar de esas ofertas, que sepamos llevar las ayudas específicamente a quien realmente las necesita, que podamos responder a esa pregunta que tiene la comunidad, o una pregunta que refleja una necesidad, que refleja un sufrimiento por parte de la sociedad en situación de discapacidad, y que tengamos total claridad respecto a cómo responder esa pregunta, y que la manera de responder esa pregunta no esté supeditada a un partido político, que no esté supeditada a una administración de turno, o sea, es de quien esté, tenga esa política pública como un referente, como una obligación para brindar soporte, para brindar ayuda a la población con discapacidad. Ese es nuestro sueño en 10 años, y que además la población con discapacidad sea también constructora de proyectos, que tengan iniciativas, que sean personas que propongan, no solamente que se limiten a recibir las ayudas, sino que sean personas miembros activos, que tengan un pensamiento constructivista, que haya superado un poco la dependencia. Si bien lo puede hacer la persona con discapacidad, o no lo puede hacer la persona con discapacidad porque digamos que tiene un autismo, digamos, en un primer grado, que al menos su familia, su núcleo familiar sepa gestionar, porque con este tema de la política pública de discapacidad
ya no estaríamos solamente hablando de las personas con discapacidad, sino de su núcleo, de la comunidad. Y es ahí cuando tocamos el tema de la rehabilitación basada en la comunidad, y que sean ellos los gestores que no solamente se limiten a recibir ayuda, sino que también propongan, y que haya precisamente claridad en la administración respecto a la respuesta que se le va a dar a esa pregunta, a esa necesidad por parte de la comunidad, y que no solamente sea responsabilidad de una administración municipal, sino que sea responsabilidad de toda la comunidad, sector público, sector privado, todos hablando el mismo idioma. Juan, quiero anotar una cosa ahí sobre ese objetivo de la política pública, y es, además de eso que nos dice, de atender la población, de brindarles oportunidades, de brindarles los medios, de que ellos se apropien de su propio desarrollo, también es generar en la sociedad misma, en la misma comunidad, una apertura, una transformación de manera que la misma sociedad no sea la que discrimine, sino que al contrario sea quien acoja a las personas con discapacidad, porque eso es lo que hemos visto hasta el momento. Una discriminación, si se quiere decir, una exclusión en la cual las personas con discapacidad parece que no fueran de esta sociedad, sino que fueran de otras. Y resulta que las personas con discapacidad son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros padres. Podemos ser nosotros mismos el día de mañana. Exacto, nosotros no estamos libres de tener una discapacidad futura. Entonces parece que tuviéramos una sociedad que no aceptara a la discapacidad como parte de sí. Entonces, uno de los objetivos también de la política es lograr transformar en la sociedad esos imaginarios, donde vemos a las personas con discapacidad como alguien externo, no lo vemos. Incluso nosotros en el proceso de formulación indagábamos en las acciones comunales, por ejemplo, qué acciones tenían para las personas con discapacidad, y nos encontrábamos que muy pocas, no decir que ninguna, tenía acciones. Algunas, por ahí encontramos unas 2, 3 que incluían a las personas con discapacidad entre sus actividades, pero también en la escuela, ¿cierto? También en los mismos entes públicos, en las empresas. Por ejemplo, ¿cuántas empresas tienen personas con discapacidad trabajando? Son muy pocas. Sí. Entonces, eso es el reflejo de la sociedad, una sociedad que excluye. Entonces, necesitamos también que esa sociedad entienda su papel en la inclusión de las personas con discapacidad. De otra manera, hasta el momento ha sido el discapacitado, que no se debería llamar así, es, digamos, la persona en situación de discapacidad o con necesidades especiales o personales o individuales, ha sido esa persona quien ha tenido que adaptarse a una sociedad, y con la escasez de recursos, con la escasez de dispositivos psíquicos, económicos. Y entonces lo que la política con discapacidad busca, bueno, que ya no sea la persona también la que se tiene que adaptar a la sociedad, sino que nosotros los que nos tenemos que adaptar a esas necesidades. Dicho de otra manera, es como si los discapacitados fuéramos nosotros que no hemos sido capaces de dar una respuesta, que no hemos podido satisfacer esas necesidades de la población en situación de discapacidad. Podríamos mirarlo de esa manera. Y es tan importante este concepto que incluso desde la misma construcción del Plan de Desarrollo Avanzado con Paso Firme, en su línea estratégica 2, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, lo primero que se visualizó es: vamos a construir una política pública de discapacidad, vamos a darle la mano, o vamos a abrazar a esas personas en situación de discapacidad, vamos a trabajar, vamos a hablar el mismo idioma, que las necesidades educativas especiales no sean netamente una responsabilidad de una administración, sino también de una sociedad. Pero usted toca una palabra muy importante, un término muy importante, que es necesidad. Por medio de esa necesidad, ¿cómo nace y con el apoyo de quién hace esa política aquí en Guadalupe? Bueno, esta política pública de discapacidad nace a partir de un pedido realizado en el Comité Municipal de Apoyo a la Discapacidad, donde se había tocado este tema desde hace varios años. Se había venido realizando como una propuesta
se había tratado de que se visualizara la necesidad. Llega el doctor Luis Eduardo Ochoa Londoño pues con su plan de desarrollo avanzando con paso firme y acogió esta necesidad y la involucró directamente como una de las tareas principales. Entonces surge con el apoyo de la administración y la alianza con CRES. CRES ha sido, digamos, un apoyo demasiado importante para nosotros poder tener como esa claridad en la política pública de discapacidad. Nosotros teníamos la intención de trabajar en este tema, quizás no teníamos la claridad, CRES sí tenía ya la claridad, entonces se juntan ambas cosas, nuestra buena intención como administración municipal y la alianza con una entidad que ya viene trabajando el tema de la discapacidad. ¿Cuántos años lleva Guillermo CRES en este tema? En Guarda la corporación está desde el año 2001 trabajando el tema de atención a la población con discapacidad. Exacto, entonces tomamos toda esa experiencia y nos unimos y vamos a trabajarle, hicimos la inversión pues de los recursos y comenzamos a trabajarle fuertemente, fue todo un éxito. La comunidad se vinculó de una manera muy positiva, también la gobernación de Antioquia nos aportó, nos orientó, y como le digo, es un trabajo conjunto entre CRES, la administración municipal avanzando con paso firme y la comunidad. Nos juntamos y detectamos como todas las necesidades de los diferentes sectores, del sector público, desde el sector privado, desde el sector comunitario, y juntamos todo ese conocimiento y surge la política pública de discapacidad. Juan Guillermo, usted que ya tiene entonces experiencia en el trabajo con discapacitados, ¿cuáles creen que van a ser los beneficios a un futuro, como decía Wilber, a unos 10 años que están proyectados? ¿Cuáles van a ser entonces los beneficios para esta sociedad? Bueno, cuando estábamos formulando la política pública, nos planteábamos escenarios, y es decir, cómo estamos hoy, cómo nos queremos ver dentro de 10 años, pero también cómo nos queremos ver dentro de 5. Entonces, hicimos varios escenarios que están reflejados en la política pública, específicamente en el plan de acción, donde decimos, bueno, para poder llegar allá necesitamos hacer varias actividades iniciales. Una de ellas es empezar a generar la conciencia, a generar el sentido de la necesidad, si se quiere decir, de las mismas personas con discapacidad sobre la importancia y el papel que ellos juegan en la política pública. Sí. Porque la política pública no es solamente responsabilidad del Estado. La política pública es una responsabilidad conjunta entre el Estado y la sociedad civil, y específicamente entre el sector poblacional a quien beneficia la política pública, en este caso las personas con discapacidad en el municipio de Guarda. Entonces, para eso hemos generado varias situaciones. Una de ellas es una escuela, planteamos, una de ellas es la Escuela de Formación Ciudadana, que ya inició exactamente con muy buena asistencia, alrededor de 25 personas. Pero tenemos otras actividades para empezar a generar esa conciencia. Lo otro es fortalecer asociaciones de personas con discapacidad. Desde el año antepasado, se viene fortaleciendo con una asociación de discapacitados de Guarne, se llama SODIGU, Asociación de Discapacitados de Guarne. Vienen trabajando, pero también es empezar a generar otros espacios. Entonces, los beneficios se irán viendo, se irán dando en la medida en que ellos mismos asuman, las personas con discapacidad y sus familias, asuman la responsabilidad frente a la política pública. Si dejan que la política pública única y exclusivamente la ejecute y la dirija la administración municipal, pues los logros van a ser en esa misma medida, ¿cierto? Sabemos que las administraciones municipales tienen limitaciones en recursos, en tiempos, en funcionarios, entonces así no se hará. Pero si tienen el apoyo, tienen las personas interesadas ahí constantemente, los productos, los resultados, el éxito de la política pública podrá ser mucho más. Pero ¿qué esperamos? Esperamos primero que las personas con discapacidad asuman su responsabilidad frente a la política pública. Esas son las primeras cosas que esperamos. Lo otro es que la administración municipal, el sector público también asuma su responsabilidad, Sí. ¿sí? Pero también el sector privado.
Entonces, también está planteada una estrategia para hacer visitas en las diferentes empresas asentadas en el municipio, tratando de solicitar alguna sí, ayuda, pero más de sensibilizar, es de sensibilizarlos a ellos hacia la discapacidad, de modo que contemplen la posibilidad de vincular personas con discapacidad, obviamente con un acompañamiento de un trabajador, de un terapeuta ocupacional, con todo el proceso de adaptabilidad que requiere la empresa, en fin. Eso con los empresarios, entonces lo que podemos hacer es sensibilizarnos hacia eso, ¿cierto? Pero el resto es hacia la comunidad en general, ¿sí? Y es, como les decía en unos minutos antes, cómo hacer que la comunidad en general tenga una apertura y entienda que las personas con discapacidad somos nosotros mismos. Claro que sí. No es nadie del otro mundo, no, somos nosotros mismos, es un niño más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, son los resultados que esperamos. Y algo muy importante de lo que dice Juan Guillermo y que se refleja, por ejemplo, el municipio de Guarre tiene el Comité de Asentamiento Industrial, que es el comité que realiza el filtro sobre qué empresa se puede asentar en el municipio o qué empresa no se puede asentar en el municipio. Y uno de los puntos que se tocó en el Comité de Asentamiento Industrial, en materia de las exenciones tributarias o económicas que se les van a dar a las empresas que lleguen al municipio, está que brinden trabajo a personas en situación de discapacidad. Sí. En las visitas que estamos realizando a las empresas, ya que comenzamos a final del año pasado, y a las que hemos visitado en este año, con todas se ha tocado el tema y están interesadas pues en vincular personas con discapacidad. Ahora, no cualquier tipo de discapacidad, porque en eso sí hay que partir desde un principio de realidad. No todo tipo de diagnóstico es apto para X trabajo. Claro. Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, pero eso también es política, eso es responsabilidad social empresarial. Claro. Ellos tienen la responsabilidad entonces de tener dentro de su nómina de empleados ciertas personas, como usted lo decía, o sea, con unas discapacidades que les permita a ellos entonces un buen desarrollo laboral. Y sobre todo que no es tenerlo simplemente por cumplir, y que la persona vaya y haga presencia y darle un salario. No queremos eso, no queremos eso. Y ellos tampoco lo quieren, la idea es que sea una persona que se sienta productiva, porque también eso tiene un impacto positivo en su autoestima, claro. En su ser, el sentir que pese a su limitación, entre comillas, que pese a su limitación, la persona es útil y está generando un aporte. Eso es importante. Entonces, y ahí lo que tiene que ver con la formación, porque no solamente es, bueno, usted que está en silla de ruedas, usted puede contestar un teléfono, no. Usted, bueno, está en esa condición, pero entonces usted, además de contestar un teléfono, usted puede estudiar, usted puede realizar labores administrativas, sí. Usted puede, digamos, tener una limitación en su parte física, pero en su parte mental puede tener más lucidez que cualquier otra persona, y que muchos de los funcionarios que tenga esa empresa. Sí. Entonces es brindarle también ese rol, ese lugar, que no solamente sea el que está ahí como arrimado, recibiendo un sueldo, un salario, sino que esté generando un aporte, que se vea, y eso realmente, eso va a potenciar bastante el desarrollo humano, que es uno de los principios filosóficos de esta política pública de discapacidad, el desarrollo humano. Bueno, y los invito a ustedes, invito a todos nuestros televidentes a que vamos a ver una pequeña nota que preparamos acerca de la política pública de discapacidad. A ver, la formulación se hizo con la participación de personas de la comunidad que nos aportaron toda su información desde sus necesidades, intereses, expectativas, proyectos, propuestas. Y con base en todo lo que dice la ley, lo que dice el gobierno sobre cuáles son las aspiraciones que hay para la atención a las personas con discapacidades, se hizo todo el planteamiento de la política pública. Entonces, este planteamiento tiene que ver con diferentes áreas, entendiéndose que no solamente es ofrecer servicios a la población con discapacidad, no es solamente otorgar un subsidio, por ejemplo, sino que es todo un movimiento que tiene que ver desde la construcción de ciudadanía,
de que las personas con discapacidad se sientan ciudadanos, partes activos e integrantes de esta sociedad, hasta que la misma sociedad acepte y lo tengan en el seno de su núcleo como personas importantes a las personas con discapacidad, que a la vez también le ofrezcan a las personas con discapacidad todos los servicios como a las demás personas, en igualdad de condiciones. Y entonces es de esperarse que en un futuro en Guarne podamos decir que las personas con discapacidad están trabajando en las empresas, que trabajan en el sector oficial, que la alcaldía es accesible para las personas, que en las escuelas hay un mejor trato para los niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, que se pueda decir, por ejemplo, que el deporte, la recreación, la cultura es accesible también a ellos, que hay deporte en silla de ruedas, que hay bailarines en sillas de ruedas, que hay deportes para ciegos, que las personas sordas tienen un trato digno en hospitales, en juzgados, en todos los lugares donde van, que quedan aislados por esa falta de comunicación, que nosotros no sabemos el lenguaje manual. Entonces la pretensión va hacia allá, es todo un movimiento desde lo social, lo personal. También las personas con discapacidad tienen que apropiar de su rol como ciudadanos, desde el Estado como proveedor de muchos de los servicios y garante de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces mira que es todo un movimiento que involucra a muchas personas y que los resultados no se van a ver en 2 o 3 meses y quizás ni siquiera en 2 o 3 años. Estamos proponiendo unas acciones para 10 años, al final de los cuales esperamos ver algunos cambios y que se siga a partir de ahí formulando una nueva política, que de hecho todo lo que se hace está con base en lo que dicen los lineamientos internacionales. La ONU, por ejemplo, ha avanzado mucho en ese sentido y tienen ideas muy buenas para la inclusión de las personas con discapacidad, y esas ideas han sido aprobadas por los estados partes, entre los que Colombia forma parte, ¿sí? Colombia, por ejemplo, ratificó el convenio de los derechos de las personas con discapacidad que produjo la ONU en el 2006, lo aprueba Colombia en el 2009 con la ley 1346. Entonces eso le da muchas garantías a las personas. Luego el año pasado en diciembre aprueba la ley 1618, que es toda sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, aterriza la convención a la realidad colombiana. Y eso fue en diciembre del 2012 fue. Y en diciembre del 2013 del año pasado aprobó la Política Nacional de Discapacidad. Entonces mira que a nivel legislativo se están dando muchos parámetros de los cuales la población con discapacidad se puede pegar para poder decirle al Estado municipal en este caso y al departamental y a todos, es que nos están negando los derechos, es que mire lo que está diciendo acá, que no se queden esperando qué es lo que simplemente les van a dar, sino que sean partícipes de todo esto, de toda esta transformación. Me sirve en el sentido de que tengo una niña que apenas tiene 4 añitos y a medida que avanza el tiempo todo va cambiando, ¿cierto? Entonces son proyectos y son procesos que a ella le van a convenir si llega a estudiar a una universidad, a tener accesos a una salud, a la educación, todo eso. Aquí con CRES me he beneficiado porque igual ella hasta el momento está aprendiendo prácticamente a caminar. Aquí aprendió a pintar, a hablar, a gatear. Entonces esto nos favorece a todos los que tenemos niños con discapacidad y a los que no tienen familiares con discapacidad, porque recibiendo el apoyo de ellos encontramos pues ¿cómo les diría? Una ayuda, un aporte para nosotros sentirnos capaces de salir adelante con ellos. Hola, regresamos nuevamente aquí a Punto de Análisis. Les recuerdo que hoy estamos trabajando en el tema de la política pública de discapacidad. Will, ¿cómo una política pública trasciende a una política de desarrollo humano que se haga, o sea, que ponga sus puntos sobre el desarrollo humano e inclusión a la sociedad? Bueno, más que la política trasciende el desarrollo humano, en este caso es el desarrollo humano el que trasciende toda la política, el que atraviesa toda la política. ¿Por qué? Porque esta política está muy centrada en el sujeto, en su necesidad, en su sentir, en su núcleo familiar, en su interacción, en cómo precisamente se puede potenciar o sea, cómo lo que en algún momento es un defecto, entre comillas, cómo lo que ha sido una debilidad
puede potenciarse, cómo transformar digamos, ese caos, esa particularidad, ese problema en una oportunidad de mejora. Claro. Esta política precisamente busca el crecimiento individual de las personas con discapacidad, que a partir de esta política, yendo a casos concretos, saliendo pues como de esta parte inteligible, como por ejemplo se puede brindar capacitaciones, cómo se puede brindar una formación, cómo se puede aprovechar el talento humano, no solamente de la población con discapacidad, sino también de la comunidad en general, en virtud de una armonía entre la necesidad que tiene la persona con discapacidad y la oferta social, siendo el ser humano el principal elemento. No estamos hablando, digamos, tanto como de potenciar los recursos, porque bueno, obviamente vamos a necesitar recursos y muchos. Todo lo que se invierta, por más que se invierta, no será suficiente, siempre quedará faltando. Pero nuestro centramiento es en el ser humano. No solamente es darle una silla de ruedas, no solamente es darle una muleta, no solamente darle el elemento para el sistema braille, es darle un lugar, un rol a la persona discapacitada en la sociedad. Y es ahí un punto clave en la Escuela de Formación Ciudadana, que es lo que estamos realizando, porque no solamente es volver a la persona en situación de discapacidad como un sujeto potencial de recepción de ayudas, sino un sujeto potencial transformador. Y lo vamos a ver reflejado cuando tengamos personas en situación de discapacidad participando en las contiendas electorales, partiendo desde allí. Mira cómo es importante el desarrollo humano dentro de esta política pública de discapacidad. No queremos fomentar ese pensamiento de desvalidez, de que no soy capaz, de que no puedo, de que el Estado me debe ayudar, sino yo cómo a partir de mi formación, cómo a partir de mi limitación yo puedo plantearme unas estrategias autoformativas, cómo puedo superar esa discapacidad y cómo yo puedo convertirme en una persona que potencie transformaciones en el entorno. Sí. Si no lo puedo hacer yo, porque tengo una discapacidad que me lo impide, una parálisis, ¿cómo lo puedo entonces hacer en un entorno familiar? Juan Guillermo, ¿cómo entonces esta política tiene como referente y es como la piedra angular una inclusión activa en la sociedad a estas personas con discapacidad? O sea, ¿cómo le podemos explicar a los televidentes que lo más importante, por así decirlo, que he escuchado de ustedes es como una inclusión activa de una persona en la sociedad? Bueno, partamos del concepto mismo de discapacidad. Sí. Y vamos un poquito a la historia. Primero, la persona con discapacidad era la persona que le faltaba algo. Entonces era una visión médica, únicamente médica. Luego era en relación a su funcionamiento, que tan capaz era de funcionar en una situación o no. Todo eso ha ido evolucionando. Incluso hoy en día el concepto mismo de discapacidad está en plena evolución. Hoy en día el concepto de discapacidad no tiene que ver con la persona a la que le falta una parte de su cuerpo o una función, sino es la persona en relación con el resto de la sociedad, cómo se relaciona. Sí. Valga la redundancia, cuál es la relación con su entorno. La discapacidad está ahí, ¿cierto? Tenemos casos acá en Guarne de personas que le falta algún miembro de su cuerpo, alguna extremidad, pero no se sienten discapacitados, porque son totalmente funcionales. Y si ustedes le preguntan a esas personas, dicen no tengo ningún problema. Y está el caso contrario. ¿Cierto? Y está el caso contrario. Personas que aparentemente no tienen nada, pero que no pueden relacionarse de una manera efectiva en la sociedad. Entonces, desde el mismo concepto, entonces es donde empezamos a encontrar cómo hacer la inclusión, ¿cierto? Si miramos a las personas como aquella persona que le falta una parte de su cuerpo o que le falta una función, entonces si la vemos solamente así mismo los trataremos, ¿cierto? Pero si lo vemos como una persona con derechos, una persona en igualdad con las demás personas, un ciudadano de esta sociedad,
así mismo lo trataremos, ¿cierto? Un ciudadano que tiene derechos, que debe tener también deberes, que debe tener las mismas posibilidades de acceder al trabajo, a la educación, a la recreación, a la salud, así mismo lo trataremos, ¿cierto? Entonces la inclusión parte de ahí, de cómo lo vemos. Ahí es donde yo decía ahora que tenemos que transformar ese imaginario en la sociedad, porque si lo vemos como un minusválido, de esa manera lo trataremos. Si lo vemos como un mocho, lo trataremos como un mocho. Si lo vemos como un ciego, así lo trataremos. Si lo vemos como una persona llena de derechos, con plenos derechos, como el resto de los que supuestamente no somos discapacitados, lo trataremos como eso, como una persona con derechos que tiene todo el derecho a movilizarse, y por lo tanto tenemos que hacer las rampas adecuadas, tenemos que facilitarle en las aceras los elementos, a los andenes, hacerlos de manera adecuada para que ellos puedan movilizarse, bien en su silla de ruedas, o bien con su bastón, ¿cierto? O bien con sus muletas, dado el caso, o tener en un juzgado, por ejemplo, la persona que tenga el intérprete de señas para las personas que tienen limitación auditiva. En fin, todas esas cosas, para no ir al detalle, son los que nos posibilitan la inclusión, ¿sí? Pero también es la actitud de las personas, es la actitud del funcionario público, del funcionario de la entidad bancaria, del funcionario de la cafetería, ¿cierto? Todas esas cosas son los que nos facilitan la inclusión. La inclusión no se trata de dar cosas especiales, fuera de, pues, extraordinarias, no, simplemente tener un trato respetuoso, un trato igualitario, respetando la dignidad de la persona con discapacidad. Y lo que yo quiero agregar a esto es que en la parte de la inclusión, bueno, no solamente es, cuando hablamos de inclusión, no es incluir a la persona con discapacidad en nuestro medio, sino más fácil incluirnos nosotros en el mundo de la persona con discapacidad. Entrar nosotros en ese mundo, casi que los que nos tenemos que incluir somos nosotros, los que nos consideramos normales. Sí. Dentro del plan de desarrollo también, como una manera de poder hacer más visible esta política, se llegó a un acuerdo, y es que cada secretario de despacho en cada programa, estamos hablando de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Protección Social, que es la mía, Secretaría Me imagino que de Educación, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, que antes lo conocían como Agricultura. Sí. Entonces, en general, el INDER, el hospital, cada una de las entidades, incluso hasta las mismas descentralizadas, incluyen dentro de su plan de acción anual el trabajo con personas en situación de discapacidad, que cada secretario de despacho muestre dentro de su gestión cuántos beneficiarios de sus programas hay que tengan algún tipo de discapacidad, y eso como para que sea más visible. Bueno, Wilmer, entonces usted, ya que está hablando de la Secretaría y de los entes que se van a ligar entonces a toda esa política pública de discapacidad, como una persona que pertenece al municipio de Guadalajara, independientemente que sea aquí la zona urbana o la zona rural, puede entonces averiguar más y de pronto inscribirse en algún programa, alguna actividad? ¿Cómo se puede ligar una persona con discapacidad a todo este proyecto? Bueno, es básico lo que usted dice y me parece importante, y aprovecho incluso para informarle a las personas que están ahí presenciando este programa, y es que un punto importante es la caracterización o el registro de personas en situación de discapacidad que estamos liderando la Secretaría de Protección Social y CRES. Es vital que se registren en esta base de datos. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden acercarse a la Secretaría de Protección Social, que es donde queda el CISBEN. Ahí mismo está pues la Secretaría de Protección Social. El primer paso es registrarse allí o llamar a la Secretaría de Protección Social y decir, vea, yo vivo en tal vereda o yo vivo en tal barrio, yo tengo un hermanito o un tío o un familiar que está en situación de discapacidad. ¿Cómo hago yo para acceder al registro?
ya en la oficina, inmediatamente lo vamos a comunicar con la persona que se encarga de dar la información, lo va a apuntar la dirección y próximamente se le estará contactando para que se pueda hacer todo el registro, la aplicación de una encuesta que tiene, ¿cuántas preguntas? ¿No? Alrededor de 90 preguntas. Ese es el registro de caracterización y localización de personas en situación de discapacidad que lo está haciendo todo el país. ¿Sabemos aquí en el municipio cuántas personas con discapacidad tenemos? ¿O hay un registro? Bueno, ahí tenemos una disparidad. En lo siguiente, oficialmente registrados, que sabemos dónde están, qué tipo de discapacidad tienen, podríamos estar hablando aproximadamente de 800. Sí. Pero esa no es la cifra. Siendo realista, creo que la cifra trasciende un alto porcentaje de la población del municipio de Guarne. Estamos hablando de aproximadamente unas 5.000 personas, aproximadamente hablando de, digamos, desde personas que tienen síndrome de Down, con personas que tienen parálisis cerebral, personas que tienen la amputación de una extremidad, personas que tienen alguna insuficiencia, una enfermedad Sí. Que le impide desarrollarse plenamente como una persona del común que no tiene esa enfermedad. Incluso si pudiésemos tener una claridad en el concepto, la cifra ascendería mucho más, porque una persona con discapacidad puede ser un hipertenso, ¿cierto? Una persona con una hipertensión bien alta quizás no pueda ejercer una labor que podemos hacer las demás personas, porque son personas susceptibles incluso a un infarto. Cualquier descompensación de algo que en su realidad no puedan aceptar de una manera adecuada los puede llevar a un infarto, los puede llevar a la muerte. Claro. Entonces tienen limitaciones en ese punto. Y por medio de esta política pública y con el apoyo entonces, de la administración, como ustedes ahorita nos están diciendo, de la gobernación, se van a crear de pronto escenarios, se van a intervenir escenarios en pro de esas personas para de pronto hacer terapias o para de pronto ir a que las personas allá de una u otra forma se capaciten o hagan actividades. Ahí es donde queremos llegar en 10 años, incluso antes, tener un centro especial para ellos, un centro donde no solamente se atienda, digamos, los niños con síndrome de Down o los niños con autismo, sino que las personas con algún tipo de discapacidad puedan asistir allí, puedan obtener un diagnóstico, puedan obtener o una recuperación de funciones o una recuperación de medios. Recuperación de funciones, por ejemplo, digamos que yo, bueno, siempre escribo con mi mano derecha, Sí. en algún accidente esa mano hubo de ser amputada. Recuperación de función es, por ejemplo, si aprendemos a escribir con la mano izquierda, estamos recuperando la función. Recuperación de medios, por ejemplo, si se pudiera colocar una prótesis. Sí. Eso es un claro ejemplo de lo que es la recuperación de funciones o lo que es la recuperación de medios. Que podamos tener entonces esa posibilidad, un centro de adaptación, que podamos tener también en las instituciones de educación del municipio, de educación superior o incluso pues desde bachillerato, primaria, preescolar, personas, talento humano cualificado en el trabajo con personas en situación con discapacidad. Ok, Juan, de cierta forma, hay muchas personas que de pronto les interesa este tema y que se quieran vincular. ¿Se podría entonces, por así decirlo, una acción comunal de un pueblo o unas personas, como usted antes lo decía, las personas de la industria que están presentes en el municipio de Guarne, crear organizaciones o de pronto grupos de apoyo que les puedan ir a ayudar a ustedes de pronto a CRES o a la administración? Claro que sí, el voluntariado y la asociatividad para el trabajo social comunitario, pues bienvenido sea. Nosotros en CRES trabajamos con alrededor de 100 niños al año. Digo niños porque la gran mayoría de las personas que tenemos en CRES son personas que están entre los 0 y los 25, 26 años, 30 años, y unos cuantos adultos, pero que tienen una discapacidad que los cataloga ahí dentro de ese grupo. Nosotros, ¿qué brindamos en CRES? Hay un programa de estimulación para los niños de 0 a los 5 años, hay un programa llamado conceptual
el cual busca brindarle a estos niños que están entre los 6 los 14 años más o menos, unos elementos básicos de autocuidado, de la vida diaria, elementos que les puedan ayudar en caso de ingresar a una escuela regular. Hay otro grupo llamado vocacional, y son más jóvenes que no están en la escuela regular, pero que tienen ciertas habilidades y necesitan también vivir y conocer y aprender lo de la vida diaria, ¿sí? Entonces, con ellos lo que trabajamos, pero también con ellos trabajamos, dado el concepto de discapacidad, trabajamos mucho lo que es la integración en la sociedad. Claro. Y lo estamos tratando de hacer por medio de 3 cosas elementales. Uno es las habilidades y las destrezas en la vida diaria. El otro es la música. Hemos encontrado en la música y en las expresiones artísticas un gran potencial y una gran herramienta para hacer la integración. En este momento tenemos un profesor de música y de danzas con quienes están trabajando. Creo que para final de año vamos a dar la guardia una sorpresa, posiblemente un grupo artístico muy bien conformado o muy conformado. Y también tenemos otro que también nos ha dado buenos resultados, y es la expresión artística a través de la pintura. Okay. Bueno, entonces para ir cerrando un poquito con el programa, ¿cuál es la invitación que usted de la administración, ustedes de CRES, le quieren hacer a toda la comunidad del municipio para que seamos entonces partícipes y seamos nosotros los que nos incluyamos entonces en la política pública de discapacidad? Pues básicamente que se acerquen a la Secretaría o a CRES también, los que quieran obtener información sobre la política pública de discapacidad, los que quieran saber sobre cómo pueden desde sus posibilidades aportar la volquetada de arena. No granito de arena, una volquetada de arena, porque hay mucho para aportar. Que se enteren cómo es la política, qué pueden hacer, en qué programa pueden aportar. Y hay algo muy interesante que estamos manejando desde la Secretaría de Protección Social también, es el Comité de Participación Comunitaria, COPACO. Es allí donde la comunidad está articulándose en la inversión que el municipio en materia de programas sociales o programas de salud. Okay. Bueno, la invitación a la comunidad es a tener una sensibilización, a estar sensibilizado frente a la discapacidad. Las personas con discapacidad son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestros tíos, nuestros padres, son nuestros. Son personas con derechos como nosotros, tienen los mismos derechos nuestros. Igualmente tienen deberes. La situación en que ellos están los hace de pronto un poco más vulnerables. Entonces es ser sensible, tener la sensibilidad ante ellos y ante esa situación sin negarles sus derechos. Esa es la invitación que yo hago, es defendamos los derechos de las personas con discapacidad, resaltemos los valores que estas personas tienen, potenciemos, hagámoslo parte de nuestra comunidad. Tienen todo que dar, ellos tienen todo que dar. Nosotros lo que tenemos que hacer es darles un punto de apoyo para que ellos lo den. Wilber, Juan Guillermo, gracias por estar aquí en el punto de análisis y compartirnos entonces todos los conocimientos acerca de la política pública de discapacidad. Gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos hoy. Les recuerdo que nuestra próxima emisión es el próximo lunes de 6 a 7 de la noche, con repeticiones viernes de 7 a 8 de la noche. Hasta luego y muchas gracias.